Mis hermanos, estamos aquí nuevamente para preparar nuestra celebración de la Eucaristía para el domingo. Sean bienvenidos y con mucha alegría que estamos juntos nuevamente. Mis hermanos, creo que todos ustedes conocen la historia de Job. Es la primera lectura de este domingo. Job era un hombre que temía a Dios, que un creyente, pero el demonio va a decir a Dios, oiga, Job es fiel a Dios porque él tiene todo. Tiene una familia maravillosa, tiene muchos bienes, ¿entiende? Tiene una salud muy grande, tiene todo. Pero el demonio va a decir a Dios, quite a Job ciertas cosas y tú vas a ver que él va a dejar de ser fiel a ti. Entonces Dios va a decir a Job, Dios va a decir al demonio, oiga, está bien, puede hacerlo. El demonio primeramente va a quitar de Job los bienes que tenía. Y Job, entiende, se pone, vamos a decir, muy pobre. Pero Job continúa fiel a Dios. Después, el demonio va a quitar de Job la familia. Él va a perder la familia. Sufre mucho, pero continúa fiel a Dios. Finalmente, el demonio va a llenar el cuerpo de Job de llagas. Y Job, en su sufrimiento, él va a preguntar a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? ¿Entiende? ¿Cómo no te das cuenta del sufrimiento que yo estoy pasando? Pero él continúa fiel a Dios. En la lectura que vamos a escuchar ahora, es la respuesta de Dios a Job. Y en esa lectura, también para nosotros, es una forma de preparar el evangelio de ese domingo, que Dios muestra a Job que él es el creador de todo el universo. Él controla el mar, él controla todo, ¿entiende? Quiere decir, ¿cómo que Job puede pensar que Dios no está mirando por lo que está pasando Job? Es una lectura muy bonita. El libro de Job es espectacular, ¿entiende? Para leer este libro. Pero es importante ponemos la atención que Dios, hablando como Él controla el mar, y después vamos a escuchar en el Evangelio también hablando del mar, como Jesús controla el mar. Y también es muy importante poner atención que esta lectura es una respuesta de Dios a Job, que está, vamos a decir, poniendo en cuestión durante sus sufrimientos, ¿dónde está Dios? Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo, yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. La segunda lectura de ese domingo es de la segunda carta o epístola de San Pablo a los Corintios. Sabemos que Pablo escribió 2 cartas a los Corintios. La primera carta, él criticó mucho la comunidad cristiana de Corinto, porque era una comunidad que se había olvidado de las enseñanzas de Jesucristo. Había mucha división. Y entonces Pablo escribió la primera carta, llamando la atención por todos esos errores. Entonces, hubo en la comunidad cristiana de Corinto, en Grecia, hubo personas que empezaron a criticar a Pablo. Y dicen los historiadores que misioneros que venían de Palestina, que pasaran por Corinto,
aprovecharon para criticar a Pablo. Es decir, que Pablo no era apóstol porque él no había vivido con Cristo, no había vivido con Jesús. Quiere decir, quitando la autoridad de Pablo. Pablo, cuando sabe de esto, él va para Corinto y tiene un encuentro allá con la comunidad y él es muy duro con ellos, muy duro. Pero después él sale de allá y va para Éfeso, una ciudad cerca. Pero Tito, que era un discípulo de Pablo, era una persona muy diplomata. Él va para Corinto y consigue llevar paz en la comunidad, ¿entiende? Entonces él se encuentra con Pablo y va a decir a Pablo, oiga, la comunidad está bien. Entonces él va a escribir esta carta y lo que vamos a escuchar ahora es una meditación de él para decir a la comunidad, mira, Cristo murió por todos y resucitó y nosotros también morimos con Cristo. Por eso somos criaturas nuevas. No podemos estar mirando para el pasado, para las cosas de la carne. No, tenemos que tener una nueva visión. Somos nuevas criaturas. Por eso es muy importante que las personas que son cristianos no miren el mundo, no miren la vida como miran las otras personas que no tienen fe. Tenemos una nueva visión del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Cristo. De Cristo recibimos la luz en el bautismo. Y entonces tenemos que mirar todas las cosas de una forma diferente. Somos criaturas nuevas. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieran. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. El evangelio de ese domingo es el evangelio de Marcos. Es muy importante ver la situación. Jesús está predicando en su país, está cansado. Y él va a pedir a los discípulos, entremos en la barca y vamos a atravesar el mar de Galilea, que es un lago pequeño, que son más de 12 kilómetros por 21 kilómetros. Y entonces es allá que va a suceder lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Pero es importante mirarnos para la primera lectura, cuando Dios dice a Job, yo controlo, yo crié el mundo, yo controlo el mar. Este evangelio fue escrito por Marcos durante la perseguición del emperador Nero, una grande perseguición a los cristianos. Y fue durante esa perseguición que Pablo y Pedro fueron martirizados en Roma. Quiere decir, los cristianos se sienten desesperados, con miedo. Y para ellos, el barco de la iglesia está para hundirse. Entonces, Marcos va a escribir a ellos y mostrar a ellos en lo que vamos a escuchar, que no se preocupen, que tengan fe, porque Cristo Jesús está siempre con nosotros. Del Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos
despidieran a la gente y condujeran a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Mis hermanos, este Evangelio de Marcos es tan bonito. Primeramente, Jesús quiere ir del otro lado del lago, en la barca. Y los discípulos, ellos eran pescadores profesionales y conocían muy bien el lago, llamado el Mar de Galilea. Ya estaba por la tarde y Jesús está cansado. Entonces él se pone a dormir. Y mientras él duerme, el viento fuerte, a un viento fuerte, y las olas cada vez más fuertes, y empieza a entrar agua en la barca. Yo estuve una vez allá en la Tierra Santa, y cuando estábamos allá frente al Mar de Galilea, yo vi eso. El lago estaba muy tranquilo. De repente, un viento fuerte y las olas muy fuertes, muy fuertes. Y entonces, ¿qué sucede? Jesús está dormido. Ellos, los profesionales que conocían el mar de Galilea, que estaban acostumbrados, ellos pierden el control y van a llamar a Jesús: Maestro, maestro, ¿no te importa que vamos a hundirnos, que vamos a morirnos todos aquí? Y Jesús entonces va a decir a ellos: hombres de poca fe. Ustedes no tienen una fe tan fuerte. Ellos vieron los milagros que Jesús hacía, pero tienen miedo. Tienen miedo porque no tiene control sobre la situación. Y Jesús va a decir al mar: para. Va a decir al viento: basta. Y la reacción de los discípulos, asustados. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que es capaz de, vamos a decir, comandar el viento y el mar? Ellos saben muy bien que solamente Dios puede hacer eso. Ellos habían visto los milagros de Jesús. Pero para ellos, Jesús era un profeta y hacía milagros. Pero comandar el mar, el viento, eso no. Es lo que nosotros escuchamos en la primera lectura. Dios a decir a Job: yo soy el creador, yo controlo el mar. Pero el importante también en esa lectura, que Jesús está en su país, pero él quiere atravesar y del otro lado del lago, que era, vamos a decir, casi que un otro país, pero de paganos. Quiere decir, Jesús no está contento en predicar la palabra de Dios solamente entre los suyos. Él quiere llevar la palabra de Dios para los que están del otro lado. Eso significa para nosotros que la iglesia tiene que ser misionera, tiene que llevar la palabra de Dios para los que no conocen a Jesucristo. Pero en ese barco es muy bonito ver el miedo de los pescadores profesionales, ¿entiende? Como ellos están tan asustados y con miedo, porque Jesús duerme.
pero no se dan cuenta ellos que Jesús nunca duerme. Dios nunca duerme. Dios está siempre con nosotros en nuestras vidas. San Agustín tiene unas palabras muy bonitas cuando le dice: tú solamente te hundes cuando no despiertas a Cristo en tu corazón. Quiere decir, muchas veces nosotros vivimos la vida, disfrutamos la vida y nos olvidamos de Dios. Pero cuando una desgracia viene, entonces corremos y tenemos que pedir a Dios: por favor, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Mis hermanos, Dios tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que reconocer eso en nuestras vidas. Y honrar a Dios, adorar a Dios todos los días. No solamente ir a Dios cuando lo necesitamos. En este evangelio también es importante notar que los discípulos eran profesionales, pescadores profesionales. Ellos tenían control sobre la situación cuando pescaban, pero ahora perdieron el control. Mis hermanos, es lo que sucede con la sociedad. La sociedad controla todo. Tiene tecnología, tiene riqueza, tiene todo. Y entonces no necesita de Dios, porque nosotros somos capaces de conducir nuestras vidas. Pero eso no es verdad, porque viene una tormenta y entonces nosotros nos damos cuenta de que realmente no somos nada en esta vida. Cuando empezó la pandemia, en marzo del año pasado, el día 27 en marzo del año pasado empezó la pandemia, que fue una cosa terrible, todavía continúa. Hay algo muy, muy impresionante. Papa Francisco, el día 27 de marzo del año pasado, él fue a la plaza de San Pedro para hacer la audiencia. Normalmente son millares de personas que están allá, pero de esta vez no hay nadie, porque no pueden congregarse. Y era por la tarde, llovía un poco, y fue impresionante ver el Papa Francisco solito, hablando, y todo el mundo siguió eso por la televisión. Y yo voy a leer. Acabamos de escuchar el relato del evangelista Marcos sobre la tempestad calmada. Fue el mismo texto que inspiró al Papa Francisco en aquella impactante homilía del 27 de marzo de 2020, al comienzo de la pandemia. Esa escena nos acompañará por muchos años. Una tarde lluviosa, la inmensa plaza de San Pedro vacía y un pequeño estrado donde se destacaba la figura solitaria del Papa, una imagen de la Virgen y un crucifijo. Millones de televidentes del mundo entero pudimos seguir esta sobria ceremonia que nos conmovió hasta las lágrimas. Repasemos las palabras del Papa en esta histórica oración. Al atardecer, Marcos 4:35. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas. Calles y ciudades se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpa en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Mis hermanos,
estas palabras tan impresionantes del Papa Francisco. Recuerda a todos nosotros que nosotros no controlamos el universo. Recibimos de Dios y tenemos que luchar juntos para conquistar tantas cosas en este mundo. Pensamos muchas veces que la plata, el poder, vamos a decir, las descubiertas científicas, que podemos controlar la vida, controlar todo del universo. No, no es verdad. Necesitamos la fe en Dios. Todo está en las manos de Dios. Mis hermanos, vamos a meditar en este Evangelio. Nuestras vidas, sí, muchas veces enfrentamos problemas personales, problemas de familia, problemas, domésticos, problemas, tantos problemas que tenemos que enfrentar. Es muy importante saber que Dios no duerme. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. La fe es tan importante para nosotros. Podemos caminar en la vida. Sí, podemos conquistar tanto en este mundo. Sí, podemos conseguir tantas cosas en este mundo. Pero todo viene de Dios. Toda la creación, nuestras inteligencias, todo viene de Dios. Y todos nosotros tenemos que luchar para resolver los problemas del mundo. El mundo tiene la sensación de que ellos están en control de todo, pero nosotros no somos nada en este mundo. Dios es el creador. Dios controla todo en este mundo. Y Marcos escribió este evangelio durante la persecución de Nero en los años 60 después de Cristo, una persecución muy grande, para decir a los cristianos que se sentían miedosos, y muchos, o mejor, sentían que la iglesia se estaba hundiendo. Marcos escribe este evangelio para recordar a los cristianos: no, la iglesia pertenece a Dios. Jesús está en la barca. Podemos pensar que Jesús está dormido, pero no es verdad. Jesús sabe lo que está pasando con su iglesia. Nosotros, mis hermanos, en nuestras vidas, muchas veces enfrentamos problemas personales, de familia, económicos, ¿entiende? Y muchas veces, solamente cuando enfrentamos problemas, es que nos acordamos y gritamos por Dios, Dios. No, mis hermanos, Dios no puede ser alguien que solamente nos acordamos de Él cuando necesitamos. No, Dios tiene que estar todos los días, todos los momentos en nuestra vida, porque Dios está siempre junto a nosotros. Bueno, mis hermanos, este domingo es Día de los Padres. Entonces quiero desear a todos los padres, ¿entiende?, muchas alegrías, muchas felicidades. Nunca se olviden que el mejor presente que un hijo o una hija puede dar a su padre es ser un buen hijo, porque hacer con que el papá se sienta orgulloso de sus hijos. Bueno, que tengan ustedes una semana muy bonita. No se olviden de decir a las personas que miren este video para preparar la misa del domingo. Y para los que no van a la misa, también tener un mensaje para llevar durante la semana. Y así, mis hermanos, nos despedimos aquí y nos vemos la semana que viene. Que Dios los proteja a todos, que Dios los bendiga.